La voz tras la sombra. Nunca debí reproducir esa cinta. Lo sé ahora. Lo supe probablemente en el momento en que la introduje en el reproductor. Pero lo que más me aterra no es lo que vi grabado en ella. Es que no puedo evitar lo que sucederá a continuación. Porque esas imágenes ocurrieron antes de que yo pusiera un pie en esa casa. Me llamo Matías. Tengo 34 años. Soy diseñador gráfico y vivo solo en un departamento del barrio de Palermo desde hace 6 años. No soy de los que creen en fantasmas. No era, al menos. Mi tía Esperanza murió un martes de febrero. Paro cardíaco, dijeron. 61 años. Solo en esa casa del pueblo de Miraflores, a 3 horas de Buenos Aires por la ruta provincial. No tenía hijos, no tenía pareja. Mi madre y ella se habían distanciado hace muchos años por razones que nunca me explicaron del todo bien. Pero cuando murió, soy el único familiar directo que quedaba. Así que fui yo quien tuvo que ir a hacerse cargo de la casa. Llegué un viernes a la tarde, con el auto cargado, de cajas vacías, y la idea de pasar el fin de semana. La casa era exactamente como la recordaba de niño. Grande, oscura, con ese olor particular a madera vieja y naftalina, y algo más que nunca pude identificar del todo. Mi tía acumulaba cosas, décadas de objetos sin clasificar, cajones llenos de papeles, estantes desbordantes, sin internet, sin señal de celular estable, un televisor de los viejos en el living, un par de lámparas de pie con pantallas amarillas. El primer día fue tranquilo, triste como son esas cosas. Ordené la cocina, empaqué la ropa, traté de no pensar demasiado en que esa mujer había vivido sola acá durante décadas y yo casi no la había conocido. Fue el sábado a la tarde cuando encontré la caja de VHS. Estaba debajo de la cama del cuarto de huéspedes, empujada contra la pared como si alguien la hubiera escondido o simplemente olvidado. Una caja de cartón sin marcar, llena de cassettes grabados. Todos tenían etiquetas escritas a mano, fechas, nombre de programa de televisión, algunos sin identificación. Los fui revisando uno por uno. El último del fondo de la caja me detuvo. Era igual que los demás, cinta negra, carcasa de plástico negro. Pero en la etiqueta había solo el dibujo de un ojo. Me quedé mirándolo por un momento. Busqué en el living el viejo televisor. Era uno de esos modelos con el reproductor de VHS integrado en la parte inferior. Lo enchufé, esperé que calentara y lo puse. Los primeros segundos fueron de imagen negra, después estática. Ese ruido blanco visual, ese paisaje gris y agitado que no significa nada. Pero antes, justo antes de que empezara la estática, por exactamente 2 segundos, vi una habitación. Era la habitación donde yo estaba parado. Me dije que era una ilusión, un efecto visual del televisor al encender, algún residuo de la última grabación. Me lo dije con la convicción suficiente como para seguir adelante. La cinta duró 47 minutos. Lo sé porque miré el reloj cuando empezó y cuando terminó. 47 minutos de estática continua, nada más, excepto por el sonido. Porque había un sonido de fondo, muy suave, casi imperceptible. Tuve que acercarme al televisor para estar seguro de que no lo estaba imaginando. Era respiración, lenta, regular, como alguien dormido o alguien esperando. Apagué el televisor y no volví a pensar en eso hasta esa noche. Me desperté de golpe a las 3 de la madrugada. La habitación estaba completamente oscura, excepto por una luz azulada que entraba por debajo de la puerta.
El televisor estaba encendido. Me levanté, abrí la puerta del cuarto. El living estaba iluminado por esa luz pálida y fría de la pantalla, y en la pantalla había imagen, no estática, imagen real. Había una figura de pie en el pasillo de la misma casa donde yo estaba, inmóvil, de espaldas. No me moví durante lo que debieron ser 30 segundos, que se sintieron como una hora. Después crucé el living y apagué el televisor de un manotazo. Silencio total. Oscuridad. Fui al pasillo. Estaba vacío. Pero en el suelo, bajo la puerta de la habitación del fondo, la habitación de mi tía, que había encontrado cerrada con llave y no había podido abrir, había huellas de barro fresco, húmedas, que llegaban hasta la puerta y no continuaban más allá. No salí a la calle esa noche. Me encerré en el cuarto de huéspedes con la silla apoyada contra la manija y no dormí más. La mañana siguiente, con la luz del día, las huellas seguían ahí, no las había soñado. Tomé la cinta y la volví a poner. Iba a rebobinarla, sacarla y tirarla a la basura, pero cuando presioné rebobinar y después play, algo era diferente. La cinta ahora duraba más. Podía verlo en el contador del reproductor y no era solo estática. Había imágenes, planos fijos de distintas partes de la casa, la cocina, el pasillo, el living, grabados con una cámara estable, desde ángulos que ninguna cámara colocada en un lugar lógico podría haber capturado. Desde el techo, desde dentro de los armarios, desde detrás de los espejos. Y después un plano de la silla donde yo había dormido esa noche. Había alguien sentado en ella, con mi ropa, con mi pelo, mirando directo a la cámara. Avancé la cinta rápido hasta el final. La última escena tenía texto sobreimpreso en la imagen, números blancos sobre fondo oscuro, como esos rótulos de cámara de seguridad. Una fecha. Era la fecha de ese día. Y lo que mostraba la imagen era la habitación cerrada de mi tía. Pero en la cinta la puerta estaba abierta, y adentro había algo, una forma, una presencia, demasiado oscuro para distinguirla bien, pero estaba ahí, y estaba mirando hacia la cámara con la misma fijeza que yo le dedicaba a la pantalla. Apagué el televisor. Me senté en el suelo del living y traté de ordenar los pensamientos. Traté de encontrar una explicación que tuviera sentido. No había ninguna. La cinta no registraba el pasado. Las imágenes que mostraba no existían antes de que yo llegara. La habitación que grabó el primer día era la habitación donde yo estaba parado cuando lo puse por primera vez. La silla que mostraba era la silla donde yo había dormido esa noche después de ver esa cinta. La cinta registraba lo que iba a ocurrir. Y lo que iba a ocurrir esa noche era que la puerta de la habitación de mi tía se iba a abrir. Debería haberme ido en ese momento. Suena obvio ahora, pero hay algo que pasa cuando el miedo es de cierto tipo, cuando no es el miedo o una amenaza definida, sino algo que no entendés, algo que no podés nombrar. No paraliza el cuerpo, sino la capacidad de decidir. Te quedás quieto porque moverte en cualquier dirección parece igualmente peligroso. Me quedé. A las 11 de la noche escuché el sonido. No fue un crujido de madera, ni el viento. Fue mecánico, preciso. El clic de una cerradura girando, la misma cerradura que yo había intentado forzar esa mañana y que no había cedido. La puerta de la habitación de mi tía estaba abierta. Fui hacia ella con el teléfono en la mano, la linterna encendida. Empujé la puerta del todo. El cuarto olía a velas, y efectivamente había una vela encendida, sobre el piso, en el centro de la habitación, al lado de una silla. Y frente a la silla, en el rincón opuesto de la habitación, el televisor, encendido. Me mostró a mí mismo.
no en un registro previo, no en una grabación vieja. En ese momento, en tiempo real, yo, de pie, en el umbral de esa habitación, con el teléfono en la mano y la luz temblando, podía ver mi propia cara en la pantalla, pálida, los ojos muy abiertos. No había ninguna cámara en esa habitación. Lo revisé después cuando pude revisar algo. No había ninguna cámara en ninguna parte. En la pantalla me vi girar la cabeza lentamente hacia la esquina derecha del cuarto. Y antes de poder pensar, antes de poder decidir no hacerlo, lo hice. Giré la cabeza hacia la esquina derecha del cuarto. Ella estaba ahí. Mi tía Esperanza. De pie. Sin moverse. Con las manos caídas a los costados, los ojos abiertos, pero vacíos. Sin nada dentro. Y la boca cosida. Con hilo negro, grueso. Puntada por puntada. Sellada. No respiraba, no parpadeaba, solo estaba ahí. Quise gritar y no me salió nada. Quise correr y no pude mover los pies. El televisor seguía mostrándome en la pantalla, parado, en el mismo lugar, mirando la misma esquina exactamente igual como yo estaba en ese momento. Entonces escuché la voz. Salía del televisor. Era mi voz, mi tono, mi acento, mi manera de hablar. Pero yo no estaba diciendo nada. La voz dijo: no viniste a recoger sus cosas, viniste a ocupar su lugar. La figura de mi tía levantó la cabeza muy despacio, y aunque los labios seguían cosidos, aunque la boca seguía sellada, supe con una certeza que no necesitaba ninguna prueba de que lo que estaba mirando no era mi tía. Era algo que había estado usando a mi tía, que la había estado esperando dentro de esa habitación y que ahora me estaba mirando a mí con el mismo tipo de paciencia con que un anzuelo espera en el fondo del agua. No sé cómo llegué al auto. No recuerdo haber tomado la llave, no recuerdo haber cruzado el living ni haber abierto la puerta de la calle. Solo recuerdo la oscuridad de afuera, el frío, el asiento del conductor y mis manos en el volante temblando, tanto que tardé 3 intentos en meter la llave en el encendido. Manejé 3 horas sin parar, sin música, sin radio, con los ojos clavados en la ruta iluminada por los faros. No llamé a nadie. No podría haber explicado nada. Llegué a mi departamento a las 2 de la mañana y subí por el ascensor, abrí la puerta, encendí la luz del living. Sobre la mesa vi una caja de VHS con un ojo dibujado. No la toqué, no la toco, está ahí desde esa noche, en el mismo lugar. Y yo paso frente a ella cada día sin mirarla directamente, como se pasa frente a algo que sabes que no debería existir, pero que no podés hacer desaparecer. Al día siguiente me llamó mi amigo Lucas. Me preguntó cómo había estado el viaje, si estaba bien. Le dije que sí, que estaba en casa, que estaba bien. Hubo una pausa larga. El tipo de pausa que no es duda, sino algo peor, confusión. Y entonces dijo: qué raro, ayer anoche me escribiste desde el número de tu tía diciéndome que ibas a quedarte unos días más en la casa. No le di más explicación. Colgué. Tenía que ir a ver qué es lo que había en esa cinta. Así que fui al living y puse el VHS a reproducir. Estática, unos segundos. Luego yo en el living tomando un café. Pensaba prepararme uno en ese instante. Luego estática nuevamente. Y la imagen ahora era el living de noche. Me mostraba a mí caminando hacia el balcón, arrojándome al vacío. Apagué de inmediato todo. Me agarré la cabeza y sin poder evitarlo me paré. Me fui a preparar un café y lo tomé. No tuve control de mi cuerpo, no pude evitarlo, no quería tomarlo,
pero lo hice contra mi voluntad, como en la grabación. Lo peor es que ya sé que va a suceder esta noche y no veo la manera de evitarlo.